¿Qué tal, amigos? Sean todos muy bienvenidos y bienvenida a su canal Conozca la Verdad. Pues una vez más estamos aquí para compartir con usted algunos temas muy importantes que la Biblia de manera directa o indirecta nos da algunas pinceladas, pero si queremos obtener un conocimiento o una comprensión más amplia, pues tenemos entonces que tomar la decisión de buscar fuentes externas. Yo respeto mucho a todas aquellas personas que dicen que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Pues en una ocasión yo también creí lo mismo, hasta que comencé a estudiar y a investigar al respecto. Y aunque reconozco que la Biblia es un libro muy importante en la sociedad o en muchas sociedades, pero realmente no es un libro que bajó del cielo. No fue escrita por ángeles. Muchos dicen que fue escrita, inspirada por Dios, pero tendríamos que ver o analizar entonces cuál Dios fue el que dio la inspiración para tales escrituras. Y esto lo digo porque a pesar de que la Biblia nos presenta como protagonista al Dios Yahvé o a Jehová, dentro de la Biblia misma, dentro de su cultura, su contexto, su entorno, su mundo, existían otros dioses. Y de hecho, el mismo Dios Yahvé, que ya en otros estudios anteriores hemos dicho que en un momento dado de la historia, Yahvé tenía una compañera, una esposa, una consorte, conocida como Asherah, y que la Biblia habla muchísimo acerca de Asherah. Pues también en un momento dado de la historia, estos mismos hombres que pertenecieron al mundo de la Biblia llegaron a pensar de que Dios era tanto varón como hembra. Dios era macho, pero también era hembra, era mujer. Y lo podemos ver en un sinnúmero de escritos, de versículos que se encuentran en ella, dicho por diferentes escritores o profetas. Por eso vamos a hablar un poco y vamos a presentar algunos versículos que se encuentran en el segundo Isaías o en el Deutero Isaías. Hemos dicho en otros estudios que el libro de Isaías está compuesto por 3 profetas diferentes: un primer Isaías, un segundo y un tercero. Entonces este segundo Isaías viene con una mentalidad un poco diferente y le da algunas características a Yahvé, en donde lo identifican como una mujer, como una madre. Por eso vamos a hablar un poco acerca de estos temas, Dios con su esposa. También vamos a hablar un poco acerca del dios Marduk, que era el dios del rey Ciro. Vamos a ver algunos pensamientos o algunas literaturas que la encontramos en la Biblia hebrea, pero que pertenecían a otros escritos y a otro Dios. Como por ejemplo, para adelantarme un poco, el segundo Isaías o el Deutero Isaías presenta al rey Ciro como siervo de Yahvé.
Es más, lo presenta como el ungido de Yahvé. Sin embargo, cuando nos vamos a una escritura anterior, que es la escritura original, el Dios del rey Ciro no era Yahvé, sino Marduk. Entonces tendríamos que cambiar un poco el texto de cuando Isaías lo presenta como el ungido de Yahvé. Tendríamos que cambiarle ese nombre de Yahvé y decir el ungido de Marduk. De manera que, una vez más, vamos a compartir parte de este libro, Monoteísmo y Poder, escrito por el doctor Thomas Romer, para compartir con usted que se ha interesado bastante en estos temas que hemos estado compartiendo. Otras personas, lamentablemente, ven nuestros estudios y al no tener material, conocimiento o fundamento que confronte lo que decimos, entonces se ven acorralados y lo que hacen es que atacan como una presa que se siente acorralada, naturalmente suele atacar para defenderse. El problema es que cuando lo hacen mal porque lo hacen sin fundamento, sin argumento. Entonces lo que hacen es que insultan a estas personas. Yo las bloqueo automáticamente. Yo tengo un listado bastante largo de personas que he bloqueado por completo, las bloqueo. Porque en vez de aportar o dirigirse a nosotros con respeto y con altura y decir, mira, no estoy de acuerdo con esto que tú dices por esto y por esto, sería genial. Pero sin mostrar argumento, usted lo que hace es insultar, pues automáticamente lo bloqueamos. Yo no gano nada a través de mi canal. Mi canal yo no lo tengo monetizado. Hasta ahora no tengo la necesidad. Quizás si algún día decido hacerlo, lo haré, pero hasta el día de hoy mi canal de YouTube no está monetizado. Yo no gano nada haciendo lo que hago. De manera que lo que yo comparto lo hago con mucho amor, con mucha humildad, con mucho esfuerzo, porque es un tiempo que tengo que dedicar para estudiar, para analizar, para crear las diapositivas, entre otras cosas. Así es que vamos a iniciar y vamos a hablar haciéndonos eco del doctor Thomas Romer. Dice el doctor Thomas Romer en su libro que los diferentes grupos que editaron las tradiciones del Pentateuco o de la Torá y los libros proféticos en el periodo persa eran hostiles al concepto tradicional de una pareja divina. Estamos hablando que luego del exilio babilónico, ya en el tiempo de los persas, hubieron diferentes grupos que tomaron de diferentes fuentes escritos, los redactaron, lo editaron, recopilaron y crearon lo que hoy en día conocemos como Torá o Pentateuco. De manera que estos 5 primeros libros de la Biblia se cree, y ya lo he compartido en otros estudios, que fueron tomados de 4 fuentes diferentes. La fuente eloísta, la fuente yavista, la fuente sacerdotal y la fuente deuteronomista. Entonces, cuando estos editores
comenzaron a editar y a componer lo que conocemos como Torá, entre otros escritos que pertenecen a los escritos proféticos, que fue en el periodo persa. Mire que la Biblia no tiene tantos años en realidad, no tiene tantos miles de años como creen muchos. La Torá vino a editarse aproximadamente en el siglo VI antes de nuestra era. De ahí para atrás no hay escritura que correspondan a la Torá o al Pentateuco. De manera que aquellas personas que creen que la Torá o el Pentateuco tienen miles de años y que Abraham, como por ejemplo, tenía Torá, no es cierto. Abraham en ningún momento citó la Torá. De hecho, David en ningún momento citó la Torá. Moisés en ningún momento citó la Torá. Los profetas, muy pocos, citaron la Torá, por no decir ninguno. Entonces, queridos amigos, la extraña visión de Zacarías, que se encuentra en el capítulo 5, desde el versículo 5 al 11, podría reflejar esta hostilidad. El profeta ve a una mujer llamada Maldad entronizada en una cesta que es transportada por dos mujeres aladas hacia Sinar, lo que se conoce como Babilonia, donde una casa o templo allí se construye para ella y en la cual ella entonces se pondría de pie. Estamos hablando de una imagen, una escultura a quien se le construyó un templo, y esta escultura se pondría de pie en aquel templo para ser adorada o venerada. Estamos hablando de que cuando se menciona aquí la maldad, en hebreo, Harishah, entronizada, que es la palabra Yoshevet, en un templo o en una casa, conocido en hebreo como Beit o Beit. Entonces aquí ya estamos hablando de otra deidad que no es la deidad de Yahvé, porque Yahvé o Jehová en una ocasión también era representado con una imagen, por si usted no lo sabía. En el templo en donde se adoraba a Yahvé, el templo conocido como el primer templo, construido por Salomón, allí había una imagen en la cual era representado el Dios Yahvé. Así es que, mis amados, varios comentaristas han argumentado con buenas razones que esta visión refleja la expulsión de la diosa desde Jerusalén hacia una nación pagana, y esta podría ser tal vez la situación. Mire que estamos hablando de que esta imagen en la visión del profeta Zacarías era llevada por dos mujeres aladas. La Biblia la identifica como ángeles, como querubines o serafines, etcétera, etcétera. Pero dentro de la mente del profeta Zacarías había una definición bien clara de que no eran querubines o serafines. Entonces, el nombre maldad, que hemos dicho que en hebreo es Harishah, la maldad, es una ilusión irónica a la diosa Asherah. Esta diosa Asherah, ya hemos dicho en otros estudios hablando de ella, que era la consorte o la esposa del dios Yahvé. Aun si el tema sigue en disputa por algunos autores, como por ejemplo Lemer, hay suficiente evidencia bíblica también, por ejemplo en Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 13, capítulo 16, versículo 33, en Segunda de Reyes 13, 6, 21, 3 y 7, y capítulo 23, versículos 6 y 7. También hay evidencia extrabíblica, como por ejemplo en Kuntilarut. Y también se puede encontrar en otra evidencia conocida como Kirvet el-Kom, para probar que Asherah era adorada en Israel
también en Judá, como la paredra de Yahvé, o sea, como la esposa, como la consorte, como la compañera del Dios Yahvé. Permítame decirle que en un momento de la historia, el Dios Yahvé tenía la imagen de un hombre, de un varón, de un humano. Luego, en otro momento de la historia, Yahvé era también representado con la imagen de un toro. Esto hemos compartido parte de esto en algunos estudios. Entonces, el argumento de que en algunos pasajes bíblicos Asherá significa un símbolo religioso, como por ejemplo en Primera de Reyes 14:23, Segunda de Reyes 17:10 y 10:18, un árbol sagrado y no una diosa, no tiene sentido debido a que los símbolos de una deidad son siempre imágenes o representaciones de dicha deidad. O sea que en estos capítulos la diosa Asherá se trata de presentar allí como un árbol. Y obviamente sí hubo un momento en la historia en que los hebreos mismos adoraban a Asherá a través de la imagen de un árbol. Pero Asherá era una diosa literalmente, adorada y venerada por ellos. Para hablar un poco acerca de este tema que es bastante interesante, acerca del cilindro de Ciro y el segundo Isaías, hemos hablado ya en otros estudios acerca de un deutero Isaías, un segundo Isaías que se encuentra en el libro de Isaías. Hemos dicho que el libro de Isaías está compuesto por 3 Isaías. Desde el capítulo 1 al 39 es el verdadero Isaías. Desde el capítulo 40 al 55 es otro Isaías que hasta el día de hoy no se conoce. Y desde el 55 al 66 es otro pseudo Isaías que tampoco se conoce. Entonces, en el capítulo 45, que pertenece al segundo, al deutero Isaías, versículo 1, 45:1 dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar gentes delante de él y para desatar lomos de reyes, para abrir también delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Lo que usted posiblemente no sabe es que este versículo lo tomaron, lo adaptaron a la Biblia, pero que no pertenecía a la Biblia. Y que cuando habla de Jehová o de Yahvé, no está hablando de este Dios, está hablando del Dios Marduk, que sí era el Dios del rey Ciro. Y esto se puede comprobar en el cilindro de Ciro, que es un cilindro fabricado de arcilla que fue encontrado por el arqueólogo Hormuz Razán en el año 1879. Este arqueólogo fue allí a explorar dentro de el templo del dios Marduk en Babilonia. Este arqueólogo era un asirio británico. Hizo algunos descubrimientos bastante importantes con respecto al mundo de la Biblia y aquel entonces. Entonces, mis amados, este versículo que se encuentra en Isaías 45, versículo 1, fue tomado por los redactores de la Biblia y fue adulterado, o más bien fue cambiado con la intención de presentar a Yahvé como el Dios del rey Ciro, porque en ese entonces el rey Ciro era el rey de reyes y el señor de señores. Al ser tomado por los hombres de la Biblia, entonces le quitan al dios Marduk y le ponen al dios Yahvé. De manera que si le quitamos a Yahvé, entonces podría decir: así dice Marduk a su ungido, a Ciro,
el cual lo tomé por su mano derecha para sujetar gente delante de él y desatar lomo de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. O sea, aquí el dios de Ciro era el dios Marduk. Nunca jamás el pueblo de la Biblia iba a querer presentar a Marduk como el vencedor. Para eso tenemos a Yahvé. Yahvé es nuestro Dios. Y Yahvé fue quien puso a Ciro como rey, pero Ciro nunca conoció a Yahvé. Y aunque usted vea que la Biblia presenta a Ciro como un libertador, es más, lo presenta como un Mesías en realidad. No era el Mesías de Yahvé, era el Mesías de Marduk. Ciro era persa y no adoraba a Yahvé, adoraba a Marduk. Entonces, en este cilindro de Ciro, que fue encontrado en 1879 por este gran arqueólogo, hay algunos escritos allí que más luego fueron tomados por los editores de la Biblia y lo acomodaron a favor del Dios de la Biblia. Como por ejemplo este. El punto 12 de la escritura que se encuentra en este cilindro dice, él, o sea, hablando del dios Marduk, tomó la mano de Ciro y lo llamó por su nombre. ¿Qué hace el pseudo Isaías? Capítulo 45, verso 1 y 45, 31. Dice, Ciro, cuya mano yo tomé, hablando ya no en nombre de Marduk, sino de Jehová o de Yahvé. Dice el 45:31, yo Yahvé, el Dios de Israel, te llamé por tu nombre. ¿A quién llamó? A Ciro. Imposible. Yahvé no era el Dios de Ciro, el Dios de Ciro era Marduk. Cada pueblo tenía su Dios y no eran demonios como se cree hoy. Esto es ya posterior que el pueblo de la Biblia comienza a ver los otros dioses como demonios, tratando de ridiculizarlo, pero no eran demonios en realidad, eran deidades, eran divinidades también, adorados por otros pueblos. Cada pueblo tenía su Dios. Los hebreos tenían su Dios que era Yahvé, pero Yahvé era el Dios solamente de ellos, no era el Dios de toda la tierra, no era el Dios del mundo. Yahvé no era el Dios del universo, es más, no lo es. El pensamiento o la creencia de decir que Yahvé es el Dios del universo, el Dios que creó los cielos y la tierra, no es más que un pensamiento evolutivo que con el tiempo va evolucionando dentro de la religión, dentro del judaísmo y el cristianismo. Pero Yahvé era solamente el Dios de un pequeño pueblo que prácticamente era insignificante. Entonces, este cilindro de Ciro dentro de sus escrituras contenida también, hay una parte en el punto 13 que dice, él hizo la tierra de Guti y todas las tropas medias postrarse a sus pies, mientras él mismo pastoreaba con juicio y justicia a su pueblo, los cabeza negra. Escuche bien. Entonces el pseudo Isaías toma esta misma escritura, la transforma y la acomoda a favor de Yahvé. Y dice, para dominar las naciones ante él, quien dice de Ciro, él es mi pastor. Estamos hablando aquí de dos dioses totalmente diferentes. El dios de Ciro, que es Marduk, y el dios de este profeta, que es Yahvé. Pero que el profeta toma la escritura de lo que dice el dios Marduk y la pone a favor de Yahvé, tratando de presentar a Ciro como el siervo de Yahvé.
porque repetimos, Ciro era el rey en ese entonces. Si era el rey, obviamente se daba a entender que Marduk había vencido a Yahvé, porque el rey Ciro tenía dominio sobre el pueblo de la Biblia. Entonces la intención del pseudo Isaías o el segundo Isaías es de nunca jamás presentar al Dios Yahvé como un Dios que ha sido vencido por el Dios Marduk. El punto 15 del cilindro de Ciro dice, como un amigo y compañero, él, Marduk, caminó a su lado. ¿Qué dice el segundo Isaías? Yo caminaré delante de ti. El punto 32 del cilindro de Ciro dice la escritura, yo congregaré todo su pueblo y les hice retornar a sus asentamientos. Escuche bien. Escrito en el idioma persa, escrito por el rey Ciro, hablando sobre su dios Marduk, escribió diciendo, yo congregaré todo su pueblo y les hice retornar a sus asentamientos. ¿Qué hace el pseudo Isaías? Toma la escritura, la lleva a favor de Yahvé y dice, yo he levantado a Ciro y yo haré sus caminos rectos. Él construirá mi ciudad y liberará a mis exiliados. El libro segundo de Isaías, así como otros textos del periodo persa, revelan una estrategia para superar la derrota de la esposa de Yahvé. Esta es Asherá. El segundo Isaías asegura frecuentemente que Yahvé o Él es Dios y que no hay nadie más fuera de Él. La afirmación de exclusividad levanta la pregunta sobre el manejo de los roles tradicionales atribuidos a las diosas. La solución del segundo Isaías y otros textos del mismo periodo es transferir las competencias de las diosas a Yahvé. Un número de textos compara a Yahvé con una madre. La solución del segundo Isaías y otros textos del mismo periodo es transferir las competencias de las diosas a Yahvé. Un número de textos compara a Yahvé con una madre, como es el caso, por ejemplo, de Isaías capítulo 49, versículo 15, donde dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar a su hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. ¿Con quién se está comparando aquí Yahvé, según el segundo Isaías? ¿Con una madre que da a luz a su niño y que le da de su pecho, que lo sostiene, lo mantiene, dándole de su pecho? ¿De dónde cree usted que sale el nombre de Hashaddai o el Shaddai? ¿Qué significa el Shaddai? El que amamanta. Porque en un momento de la historia se pensaban los hebreos que Yahvé era mujer y que por eso él como mujer, como madre, amamantaba a su hijo o a su hija. ¿Quién en este caso? Israel y también Judá. Por eso es que más adelante ya dentro del pensamiento cristiano se concibe la idea o el pensamiento de que hay una novia, que es la novia de Cristo, que es la iglesia. O sea, es un pensamiento religioso que va evolucionando con el tiempo. Por eso la Biblia, el Apocalipsis, la Biblia cristiana habla acerca de una boda, que habrá una boda. Por eso la Biblia hebrea habla acerca de Moisés y su pueblo en el desierto, que se iban a casar con Yahvé, en donde Yahvé le da los mandamientos como en forma de un pacto matrimonial, pero que no se llegan a casar porque Israel
le es infiel a Dios adorando a otro Dios, en la cual era un becerro de oro que habían creado en el mismo desierto. Entonces el concepto de novia, de esposa, de madre, se mantiene vigente dentro de la Biblia, aunque usted no lo crea. Una metáfora materna también ocurre en Isaías 46, versículo 3, donde dice: escúchame, familia de Jacob, todo el resto de la familia de Israel, a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna. Bien. Isaías 42, 14 va mucho más allá, presentando a Yahvé como una mujer con dolores que da a luz a Israel, su hijo. Míralo aquí. Dice: por mucho tiempo he guardado silencio, he estado callado y me he contenido, pero ahora voy a gritar como parturienta, voy a resollar y jadear al mismo tiempo. En este pasaje, el retorno del exilio es comparado con el renacimiento de Israel, y Yahvé rememora a la diosa madre. Aún así, en el texto precedente, el Señor marchará como guerrero, como hombre de guerra, despertará su celo, con gritos y alaridos se lanzará al combate y triunfará sobre sus enemigos. Isaías 42, 13. Yahvé es entonces representado o presentado como un guerrero que se prepara para la batalla contra sus enemigos. Isaías 42, 13 al 14 trata aparentemente de combinar los atributos del Dios guerrero y la diosa madre en relación con Yahvé. Algo similar pasa en el tardío Salmo de Deuteronomio capítulo 32, donde Yahvé es presentado al mismo tiempo como padre y madre de Israel. En el verso 6 Yahvé es llamado padre. Y en el verso 18 dice: desertaste de la roca que te engendró, olvidaste al Dios que te dio vida. Búsquelo en su Biblia, Deuteronomio capítulo 32, versículo 28. En el último capítulo del libro de Oseas, que fue reelaborado en el periodo persa, originado incluso en ese tiempo, Yahvé adquiere también los atributos de Asherá. Esto debido a que es comparado con un árbol de ciprés que provee fertilidad a Israel. Y aparte de que era representado con un árbol de ciprés, también era representado con el árbol de un almendro. Hemos dicho en otros estudios ya hace mucho tiempo que de la imagen del árbol de almendro es de donde se toma la idea para crear o construir la menorá de 7 brazos o 7 candelabros. Tal vez se podría seguir la ingeniosa enmienda de Julius Wellhausen, según la cual la segunda parte de Oseas 14:9, tan oscura en el texto hebreo masorético, debería ser leída como por ejemplo de la siguiente manera: yo soy tu Asherá y tu Anat. Una enmienda que tiene perfecto sentido, especialmente porque la popularidad de Anat está bien atestiguada en documentos de la comunidad judía de Elefantina. En el libro del profeta Oseas, así como en Jeremías y en Ezequiel, puede ser observada otra transformación. Ahora Israel se convierte en la esposa adúltera de Yahvé, quien es castigada por estar constantemente buscando amantes, esto es, dioses extranjeros. Esto lo puede ver, por ejemplo, en Ezequiel 16:23. En Oseas 1:3, el matrimonio del profeta con una prostituta simboliza también la relación de Yahvé con Israel.
Oseas 1:3, que fue atribuido por corrientes antiguas de investigación a las secciones más tempranas del libro, se considera ahora por muchos académicos como un prólogo que fue añadido no antes del tiempo del exilio en Babilonia. Una cosa es la teología antes del exilio de Babilonia y otra cosa es la teología del mismo pueblo después del exilio babilónico. ¿Debería entonces este concepto seguir siendo usado? El segundo Isaías elaboró a inicios del imperio persa un discurso que presentaba a Yud-Heh-Vav-Heh como Dios único. Como resultado de ello, tuvo que integrar en esta deidad funciones tradicionalmente atribuidas a diosas y demonios o divinidades malignas. O sea que antes del exilio babilónico, todo el pensamiento que había sobre Yahvé es que era un dios, pero que habían otros dioses. Y que de hecho este dios tenía a su esposa. Luego del exilio babilónico es que entonces se comienza a repensar, en este caso el pseudo Isaías, y comienza a enseñar que ya no hay más dioses ni diosas, sino que hay uno solo y que es Yahvé. Por lo tanto, él puede hacer la función tanto del varón como de la hembra. Y que no hay otros dioses que hayan creado nada, sino que Yahvé fue quien creó tanto el bien como el mal. Este es el pensamiento de este pseudo Isaías. A pesar de ello, entonces, este fue un intento fallido. La diosa cuya eliminación se refleja probablemente en Isaías 5 regresó de alguna manera bajo la personificación de la sabiduría en el libro de los Proverbios, específicamente en el capítulo 8. Ya hemos hablado de esto acerca de Asherah en el libro de los Proverbios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9. Todo lo que habla allí lo está hablando es la diosa Asherah, específicamente el capítulo 8. Hoy en día los cristianos creen que quien está hablando allí es Cristo, la sabiduría o el Espíritu Santo. Nada que ver. Allí quien está hablando es una diosa, la esposa de Yahvé, la consorte, su amada, la que ama a sus hijos, la que intercede ante Yahvé por sus hijos. Entonces repetimos aquí, decimos que la diosa cuya eliminación se refleja probablemente en Isaías 5, regresó de alguna manera bajo la personificación de la sabiduría en Proverbios 8, o sea que se le cambió el nombre de Asherah a sabiduría. Y las partes oscuras de los diversos dioses se concretizaron en la figura de Satán entonces, quien adquirió una importancia impresionante en los siglos siguientes. El concepto de Satán, es más, Satanás, el Satanás que se conoce hoy a través de las religiones, antes del exilio babilónico no se conocía, no existía. Satán era un atributo, un adversario, alguien que pone tropiezo o que hace resistencia a algo o a alguien, pero que no tenía nada que ver con un ángel caído, con un demonio, con un diablo, nada que ver. Luego ya en la mente de este pseudo Isaías, después del exilio babilónico, es que comienza a separar las cosas y dice que Yahvé es un solo Dios, pero que entonces también ahora hay un Satán que es el que le hace la guerra. Y dentro del pensamiento cristiano esto es lo que predomina, hay una dicotomía, hay una división en el pensamiento del cristianismo y del judaísmo, que existe el bien y que existe el mal, hay un Dios bueno y un Dios malo. Esto también es politeísmo. Bien, ya para terminar, queridos amigos y amigas, la pregunta por el mal no queda resuelta en la Biblia hebrea. Hay diferentes pensamientos acerca del mal. Por eso la Biblia hebrea no define con exactitud el mal, ni de dónde viene el mal. La Biblia no dice exactamente que Yahvé creó el mal, aparte de este pseudo Isaías. La Biblia no dice que Yahvé creó las aguas, simplemente las separó. La Biblia no dice que Yahvé creó el viento, no dice que Yahvé creó el tiempo, no dice que Yahvé creó el espacio, no lo dice. De hecho, la palabra crear en Génesis no es crear, sino engordar, darle sentido, darle propósito, organizar algo, pero que
ya está hecho, que existe. Entonces algunos textos admiten la autonomía del mal, mientras que Isaías capítulo 45 argumenta que Yud-Heh-Vav-Heh mismo se encuentra en el origen del mal. Esta diversidad dificulta caracterizar la Biblia hebrea como el resultado de una evolución directa del politeísmo al monoteísmo. Hasta aquí hemos llegado con esta parte. Deseamos que usted pueda encontrar algo nuevo, que pueda aprender algo nuevo. Hay muchas cosas que le dejamos sin explicar, simplemente para hacer todo este conocimiento. Así es que si usted ha comprendido, disfrutando de los comentarios, con mucha humildad lo recibimos. Así es que muchas gracias a todos por su tiempo. Deseamos poder vernos pronto otra vez y gracias a todos. Hasta pronto.